El ciclo celular es una serie de eventos ordenados que llevan a la replicación celular divididos en cuatro fases. La primera de ellas es la fase G1, que toma su nombre por gap 1 o intervalo 1. En esta fase, las células crecen de tamaño y sintetizan RNA y proteínas requeridas para la síntesis de DNA. Cuando las células han alcanzado el tamaño apropiado y han sintetizado las proteínas requeridas, entran en el ciclo celular atravesando una parte de la G1 conocida como START. Una vez cruzado este punto, las células se dedican a la división celular entrando en la fase S o de síntesis, en donde la célula empieza a replicar activamente el contenido genético que compone sus cromosomas con ayuda de enzimas específicas. Posterior a esto, entramos en fase G2, donde la célula crece más y sintetiza más proteínas y comienza a reorganizar su contenido, preparándose para entrar en la fase M o mitótica, donde será dividida en varias etapas. La fase mitótica se divide en varias etapas, empezando por la profase. Aquí, la envoltura nuclear que contenía la información genética se rompe, los microtúbulos formados a partir de los centriolos comienzan a formar el uso cromático y la información se condensa. En la segunda fase, conocida como metafase, la unión de los cromosomas a los microtúbulos mediante las estructuras llamadas cinetocoros se completa y los cromosomas se alinean. Posterior a esto, entramos a la anafase, en donde los microtúbulos que hayan formado el uso cromático permiten la separación de cromátidas hermanas hacia los polos opuestos de la célula. Finalmente, en la telofase, la información genética llevada a cada polo se descondensa y las células reensamblan la envoltura nuclear sobre cada una de las cromátidas, permitiendo la división celular conocida como citocinesis. La meiosis es propia del mecanismo de reproducción sexual, que es el mecanismo más complejo y perfecto de todos y que proporciona diferenciación celular a los organismos. El mecanismo de reproducción sexual exige un tipo de división especial llamado, como ya se ha dicho, meiosis, mediante el cual células diploides originan células haploides que actúan ellas mismas como gametos o que, mediante una serie de mitosis, originan los gametos. El proceso de meiosis está constituido por dos fases. La primera es la meiosis 1. En esta fase se da la duplicación de las cromatías, formando cromatías hermanas a través de un proceso llamado interfase. Las dos cromatías hermanas estarán unidas por un centrosoma. Una vez que se hayan formado las cromatías hermanas, ellas intercambiarán información genética en un proceso llamado profase. Esto ocurrirá en las dos diferentes cromatías. Luego se separarán los cromosomas bivalentes, o sea, estos dos pares, por medio de unas proteínas llamadas separasas. Llevando los cromosomas, aún con cromatías hermanas, a los polos de la célula por metafase 1, para luego entrar a la formación de los demás organelos por un proceso de telofase. En la meiosis 2, las cromatías hermanas formadas en la meiosis 1 son separadas por medio de unas separasas que tienen afinidad por unas proteínas que se encuentran en el centrosoma, que se llamadas chugosinas, las cuales viajan hasta la parte, las llamadas chugosinas. Las células viajan hasta la parte ecuatorial de la célula para que los microtúbulos, en un uso mitótico de los gametos, jalen cada cromatida por anafase 2 y posteriormente llevar cada una a un polo de la célula para luego separarse. La no disyunción es el error o defecto en la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la división celular, meiosis 1 o 2. Por error, dos cromosomas homólogos pueden migrar al mismo lado en la anafase, generando gametos con un cromosoma de más y el otro gameto con uno de menos. Estos gametos anormales pueden ser fecundados por uno normal y generar, por medio de los gametos disómicos, embriones con trisomías, que generan síndromes de Down, o gametos nulisómicos que dan lugar a embriones monosómicos, que generalmente son inviables. La diferencia entre la no disyuntivo entre meiosis 1 y meiosis 2 es que los gametocitos secundarios van a ser normales.
Cuando la no disyunción se produce en la meiosis 2, dos gametos finales serán normales, uno nulisómico y el otro disómico, por lo que el riesgo de una trisomía es del 25%.